Amén. Vamos. Que Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra del Señor, ¿sí? En cuanto a lo que Él tiene dicho para nosotros, lo que Él tiene planteado para nosotros, ¿sí? En qué nos tenemos que diferenciar de los demás, ¿Por qué es necesario marcar una diferencia, ¿sí? Hay mucha gente que marca diferencia, que según su forma de pensar, las personas que tienen algún ideal, ¿no? Aquellos piensen, los que han marcado grandes cambios como Martin Luther King, políticos, ¿no? Todos es porque llevan a cabo un sueño, y esos marcan puntos en la historia. Jesús con su venida, con su nacimiento, marca un punto en la historia, ¿sí? Las cosas se empiezan a contar antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, fíjense que tantas personas, ¿sí? Como seres humanos y como el mismo Jesucristo, marcaron un tiempo. Nosotros también debemos tener algo que nos diferencie de los demás. Entonces, vamos a mirar a modo de introducción, algunos pasajes están tomados de las prédicas de la pastora y de la maestra Cecilia, que iban trayendo confirmación a esto que hoy voy a intentar resumir, sobre una mujer muy conocida, pero que la vamos a ver desde otro punto de vista, ¿sí? Miren lo que dice aquí Génesis 28:15. Vamos a irnos al final. Acá le está hablando a Jacob, ¿sí? Dice, Jehová le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, ¿sí? Hay algo que el Señor pone en nosotros y lo va a hacer, ¿sí? No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El propósito en nosotros está puesto, ¿sí? Y en Filipenses 1:6, un pasaje muy conocido, aquí en el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, dice, Él perfeccionará la obra, ¿sí? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si estamos diciendo que tenemos un llamado, tenemos un sueño por alcanzar, ¿sí? Ahora estoy hablando en lo espiritual, dentro del camino, también en la vida. Dios va a estar tratando con nosotros hasta que se cumpla. Ahora somos nosotros los que vamos a dilatar el tiempo o vamos a hacer que sea más rápido. Es por eso que a veces vemos a personas, a hermanos, que alcanzan ministerio antes que otros. Eso quiere decir que se ha puesto en marcha y el sueño de Dios se cumple más rápido en él porque obedece, acepta las normas, acepta las reglas, acepta lo que escucha del Padre, lo que escucha de Dios, lo que escucha de sus maestros, de sus evangelistas, de su pastor o su apóstol, y lo pone en práctica. Luego estamos los otros, que tardamos un poco más. Yo me voy a involucrar siempre, porque todos tenemos nuestras imperfecciones. Los que por H o por B dilatamos el tiempo, sea por un sueño personal, porque no quiero... como decimos nosotros en Argentina, no sé si acá se dice dar el brazo a torcer, no queremos dar la razón, y entonces estamos ahí peleando entre mi sueño y lo que Dios ha dicho de mí, de lo que Dios quiere hacer de mí. Entonces dice aquí el apóstol, Él, ¿sí?, comenzó una obra y la va a perfeccionar. ¿Me pones alguna Biblia de estas de la...
o la PDT, o la BLS. ¿Me marcás una de cualquiera de esas? La BLS o la PDT. Sí, cualquiera. Sí. Miren lo que dice. Estoy convencido, ¿sí? Él decía allí, estoy persuadido, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes. Le habla a la iglesia de los filipenses y la continuará hasta completarla, hasta el día en que Jesucristo regrese. Entonces es importante que la iglesia se prepare, porque saben que la iglesia es la figura de la novia, que espera a su amado, que espera al esposo, que va a regresar por su iglesia. Una iglesia de los primogénitos, una iglesia que marque la diferencia. No solo Tiempo Nuevo, la iglesia son todas, la suma de pequeñas iglesias, ¿sí? Él viene a buscar a una, no viene a buscar a 2.300.540 iglesias, viene a buscar a una, a la que tiene la misma visión, a la que se guarda en amor y cumple el diseño del Padre. Y ahí está, así como Dios trata con la iglesia, dentro de la iglesia lo formamos unos cuantos, entonces somos los que tenemos que ser tratados. Voy a tomar aquí algunas cositas. La maestra, creo que fue el martes pasado que yo la escuchaba, hablaba de que había que buscar una salida, ¿no? A veces nos encontramos atrapados en nuestros pensamientos, en nuestros propios deseos, en nuestras malas elecciones o en aquello que nosotros que creemos que es bueno, y cuando llega la hora de ponerme en las manos de Dios, me cuesta. Y ella nos ponía un ejemplo en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 6. Samuel tenía que entrar en batalla ahí y se le había dicho que tenía que esperar a un profeta. Vamos a ir a 1 Samuel 13, 6. A veces hacemos las cosas por desesperados, porque perdemos la paciencia, porque perdemos la tranquilidad, porque estamos abrumados, porque las situaciones nos acorralan, por así decir, y no tenemos esa calma de esperar, porque a Saúl se le había dicho de que tenía que esperar a un profeta, pero él se vio ahí la palabra dice en estrecho, se vio acorralado, se vio oprimido por una situación y decidió actuar. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, quiere decir que el pueblo estaba en apuros, en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Sí? La maestra explicaba que todo eso son figuras de las cosas en donde nosotros nos podemos poner detrás, ¿sí? Detrás de excusas, podemos, lo que les decía, en nuestra vida espiritual, detener el tiempo por nuestra testarudez. Entonces, Saúl, este rey, tuvo miedo, se sintió acorralado y no esperó a la llegada de un profeta. Luego ustedes le escuchen la prédica de la maestra y se me leen todo el capítulo. Después la pastora, unos domingos atrás, nos hablaba de los cabritos, la diferencia entre un cabrito y una oveja. Resulta ser que hay una diferencia entre estos dos animales, y es que las ovejas oyen la voz del pastor y las cabras son más difíciles ¿se le dicen de arrear? No sé si es, Claro, sí, entonces sí, hay que ir. No, ese es el perro, ¿no?
Entonces, yo estoy con el perro. Claro, las ovejas hacen lo que hay que arrearlas, no hay que indicarles, ¿eh? Claro, hay que darle ahí en la nalga para que siga caminando, ¿no? Saben que las cabras van saltando, ellas tienen otro carácter, ¿sí? A la de las ovejas. Y entonces es una forma, fíjense, un cordero, una oveja que escucha al pastor. La palabra de Dios también muestra esta figura de Jesús como el buen pastor, y a las ovejas, que seríamos nosotros. O podemos ser unos cabritos, ¿no? Estos rebeldes saltando por arriba de la silla y haciendo lo que nos parece. Entonces, es preciso cambiar la genética, salir de cabrito a oveja, a ser tranquilo, porque fíjense que también la palabra dice que Jesús, ¿no?, cuando muere, fue entregado y se dice que fue el cordero inmolado. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que absorber, si bien a veces absorbemos las cosas que nos parecen que están bien y dejamos de lado aquellas que no, y es necesario tomar la genética, esta forma de ser oveja, y no un cabrito que anda saltando de aquí para allá. A ver, yo apunté Mateo 25, 32. Ah, no, era 25, 32. Dije 35, capaz. No, 25, 32. Dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Sí? Es necesario ver si tenemos una actitud de oveja o una actitud de cabrito. No es que nos van a hacer aparte, sino que, por ejemplo, tendrían que modelar. Nosotros tendríamos que, ¿no?, cantábamos que ser como un niño, tendríamos que dejarnos preparar, ser más dóciles en nuestro carácter, en nuestra forma de transmitir, en nuestra forma de ver las cosas, para que Dios pueda, a través de su espíritu, ir trabajando en nosotros, ir poniendo su genética, ¿sí? Porque dice que nosotros somos herederos y coherederos, un poco hermanos de Jesucristo. Entonces, Él fue el unigénito y los hijos primogénitos nosotros, que tenemos que tomar esta genética que viene de arriba, del Padre. Amén. Hay otra persona que era un poquito terca, y era Pedro, ¿sí? Los cabritos también, la pastora contaba, y ustedes fíjense que el cabrito se paraliza cuando hay una situación de miedo, ¿sí? Se parece que está ahí desmayado y está muerto, y se queda ahí paralizado unos segundos, y esto era algo en la genética, ¿no? Eso lo traían de la genética. Entonces hace que si el cabrito pasa un sustito, se me queda ahí desmayado el cabrito. ¿Cuántas veces nosotros el miedo, situaciones, la que usted esté pasando, falta de trabajo, una enfermedad, lo que usted esté pasando o haya pasado, lo paraliza por segundos, por días, por meses, por años, y lo tienen ahí metido en una cueva como estos que la gente que estaba con Saúl, ¿no?, que dice que se metían en cuevas, y me escondo ahí entre las sábanas y no me quiero levantar y estoy atemorizado y paralizado. Las situaciones, ¿sí?, como les decía, son cosas que hacen que dilaten, y es porque quizás nuestra fe está un poco débil. Creemos que hemos creído en Jesús, que Él vino, murió por mí, me dio su vida,
Pero quizás me quedé solo en esto, en ver a Jesús como mi único y suficiente Salvador, ¿no? Esa frase que decía, ¿quieres aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Pero Jesús es mucho más que eso, porque Él quiere que tú seas, que yo sea, un primogénito como lo ha sido Él. Y les decía que había alguien que tuvo miedo y que dudó. Luego ustedes léanlo bien en Mateo 14:30. ¿Sí? Acá estaban en el mar, estaban los discípulos en la barca. Estaban en medio de una tempestad, ¿sí? Ahí dice, pero al ver el fuerte viento, Pedro, ¿sí? Está hablando de Pedro, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Quizás tendríamos que haber leído un versículo antes. A ver, vamos a poner 29. Vamos un poquito más para arriba. Vamos a leer del 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sí? Los discípulos estaban atemorizados por esta tormenta. Aparece Jesús en el mar, ¿sí? Y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él, Jesús, le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, ¿sí? Lo tira, lo saca y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Pedro, en medio de esta situación, ¿sí? La barca se movía de aquí para allá, el oleaje, y Pedro le dice, si eres tú, que yo camine, que yo atraviese este mar y camine sobre las aguas. Pero ¿qué pasa? No había una buena convicción, por así decir, de Pedro en llegar a Jesús, porque hubo algo en él que lo hizo dudar, que lo hizo tener miedo. Y yo pensaba en esta situación, ¿no? En lo que ralentiza al hombre, a mí, a ti, en llegar a lo que Dios ha dicho de mí, a completar el sueño, ¿sí? Entre Pedro aquí y Jesús allí había unos metros, unos centímetros, quizás estaba al alcance así de la mano. Y a veces quizás estamos tan cerca de lograr, de transitar el sueño y el propósito de Dios, pero hay algo que nos detiene. El fallar la fe, el no tener la fe arraigada, afianzada, ¿no? Tantas cosas que tenemos que trabajar en nosotros si queremos alcanzar a tocar a Jesús. ¿Y por qué digo tocar? Yo en realidad iba a poner a la meditación tocar el manto. Hemos visto, vamos a ir si querés ir dejándolo, Marcos capítulo 5 versículos 30. Esta es una historia muy conocida y es la historia de una mujer que padecía de una enfermedad que le hacía perder sangre, ¿no? Pero siempre estaba vista del lado de la mujer, que su fe la lleva a decir, Jesús va a pasar por aquí, yo tengo que tocarle al menos sus vestiduras. Sí, la mujer, ahora vamos a ver, recibe la sanidad, pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención. Dice, luego Jesús, vamos a leer unos 2 versículos más arriba, a ver.
Ahí está. La mujer decía, sí, entre medio de la multitud, Jesús estaba de camino a la casa de Jairo, tenía que ir a ver a la hija de Jairo. Piensen que cuando Jesús se movía por los pueblos, las aldeas, era la multitud, lo apretaba, lo perseguía. Y aquí se encuentra una mujer que estaba decidida a que su vida cambiara. Esta mujer, esta señora necesitaba ser diferente, que su vida de hoy a unos segundos cambiase. Entonces ella pensó, si tocare tan solamente su manto, ¿sí?, el manto de Jesús, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? En Lucas 8:46, no lo busques, dice, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, yo quiero traerle la historia del otro lado. Si a Jesús lo estaba apretando la gente, si a Jesús lo estaba tocando más de una persona, pero él sabía que alguien diferente lo había alcanzado, lo había tocado. La fe de una persona hizo que Jesús se diera cuenta de que esta mujer estaba ahí. Entonces, yo pensaba en que, como decía la pastora en la prédica, creo que fue el domingo pasado, o el anterior, esta mujer tiene que haber pasado por el proceso de el pedir, ¿sí?, que estaba en Mateo. ¿Dónde era esto? Mateo 7:7, ¿sí?, decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces yo pensaba, cuando la pastora hablaba, porque yo ya venía con esto en la cabeza, y digo, si Jesús siente que una mujer o que alguien le toca el manto, es porque la fe de esta mujer la hizo pasar por estas 4 cosas: el saber pedir, lo que buscaba y a lo que llamó y se le abrió. ¿Sí? Acá dice que recibió sanidad, pero yo quiero que lo veamos como algo más allá, porque la Biblia nos sigue diciendo luego si esta mujer recibe un ministerio o qué, pero es que tiene que haber más. ¿Sí? Esta señora tiene que haberlo tocado con tal fe para que Jesús se diera cuenta. Entonces yo digo, qué importante sería que cada uno pudiéramos lograr tocar. Porque esa es la diferencia entre todos los que apretaban a que la mujer lo tocara. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me entienden? Es necesario pasar por un proceso, ¿sí?, de saber pedir, ¿sí? No solo, como decíamos, pedir por la comida, por el trabajo, sino en algo mucho más interior, ¿sí? El buscar, el querer conocerle a Dios más, el querer saber más de Él y el de llamar, ¿sí? Porque yo creo que esta mujer, al tocarlo, ha llamado una puerta que se le ha abierto, porque dice, llamad y se os abrirá. Hay una puerta estrecha, más adelante dice el pasaje. No todos lograron que Jesús se diera cuenta de que lo habían tocado, pero esta mujer
llama o toca su manto y se le fue abierto. Entonces, me lleva a pensar a que la búsqueda que nosotros hagamos, la entrega que nosotros tengamos y la forma en que nos comuniquemos con Dios hará que Dios, ¿sí?, el Espíritu Santo, la Trinidad, se den cuenta que nosotros estamos ahí. Es necesario que nosotros no solo seamos tocados, ¿sí?, porque primero somos tocados para entrar en el plan, para ser modelados, pero es necesario tocarle, llegar al corazón del Padre, como hizo esa mujer. La mujer también es figura no solo de una persona, sino es figura de una iglesia. La iglesia tiene que ser tal, tiene que ser capaz de que con su estancia aquí en la tierra, con su enseñanza, con su forma de trabajar, no solo toque a las personas, sino que su trabajo haga que Dios diga, la iglesia me ha tocado. ¿Sí? Porque siempre lo hemos visto a través de la sanidad, ¿no? Siempre en una campaña evangelística se dice, bueno, es una buena prédica para levantar la fe a las personas que están enfermas. Pero, ¿y esto de que Jesús es tocado? Porque lo han tocado muchos. También lo ha tocado Tomás, pero Tomás lo ha tocado con incredulidad. ¿Sí? A Tomás, cuando Jesús ya había resucitado, se le aparece y necesitó tocarle los agujeros donde había sido traspasado. Lo ha tocado, pero lo ha llegado con incredulidad. Sin embargo, esta mujer le ha traspasado con su propia fe. Yo creo que esta señora tiene que haber alcanzado esa fe que siempre traemos en las meditaciones y en las prédicas, ¿no? La fe de Jesucristo. Grande es tu fe, sí, le dice, no, a ver, vamos a buscarlo. Es uno de los últimos. Miraba alrededor, entonces la mujer, acá cuando la mujer le dice, hija, este es Jesús. Jesús, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y sana de tu azote. Sí, hay otros también evangelios. Pero le ha tocado la fe de una persona ha logrado tocar a Jesús. Ustedes tienen que pensar esto todos los días. Yo cuando empecé a mirar digo, es necesario que seamos diferentes, ¿no? ¿Por qué siempre Él me tiene que tocar a mí? ¿Por qué yo siempre tengo que esperar que Él me dé? ¿Por qué yo no puedo tocarle? Creo que es el anhelo de ahora en más que al menos yo, no sé cómo lo recibirá usted, pero el que yo quiero. Porque también piensen que también las ofrendas, ¿no? La mujer que derrama el perfume, esa acción toca a Jesús. La fe de esta señora que desprendía sangre, que derramaba vida, traspasa a Jesús, llega a Jesús. Entonces, es necesario que nosotros, de ahora en más, sepamos que pedir, buscar y llamar no es solo estar demandando, sino poniéndome a los pies de Dios, poniéndome al servicio. Hay hombres que dicen Hebreos 11:13, Hebreos 11 es un capítulo muy lindo que habla de la fe de muchos. Hebreos 11:13, ya vamos a ir terminando. Dice, conforme a la fe,
murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ahí están nombrando a Moisés, a Abraham, toda gente que llevaban consigo un propósito y que no vieron este sueño alcanzado, porque Moisés murió a las puertas de Canaán. Canaán le fue entregado al sucesor, que fue Josué. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y yo pensaba, yo no quiero ser alguien que me quedo de la vereda de enfrente viendo cómo Canaán es mejor y saludo a los que están de aquel lado. Yo quiero, como esta mujer, tocar el manto porque ahí la tierra es mejor, porque del otro lado se está mejor, porque del otro lado se alcanza la vida, la plenitud en Dios. Si bien dice la palabra, ¿no?, que era necesario que todas esas cosas sucedieran, ¿no?, lo que le ha sucedido a Moisés, a Noé, a Abraham, pero yo creo que nosotros estamos para verlos de protagonista. No podemos ser simples espectadores que vemos las cosas de la vereda de enfrente. Nos tenemos que subir, como quien diría, al escenario y bailar al lado de Alejandro Sanz. No sé si me entienden. Hay que ser protagonistas. Hay que ser protagonistas. De la vereda de enfrente veo cómo los demás obtienen sus sueños, caminan en el sueño y yo estoy ahí reteniendo, con la duda, con el temor, con la debilidad. Y mi sueño se dilata y el trabajo de Dios se dilata. Escoge o coge a otros, ¿sí?, porque el plan de Dios avanza. Pero dice que Él cumplirá lo que ha dicho de mí. Te espera, te espera, te espera. Ya no dilates el derramar tu sangre, en derramar tus fuerzas, en derramar vida, cuando Él te quiere llevar a mayor gracia. Primera de Juan 3:2 dice, aún, ¿sí?, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aún no se ha manifestado, pero leíamos antes que se cumplirá lo que ha dicho de ti. Es necesario que se cumpla. Es necesario que tomemos el protagonismo. Sin quedarnos caminando por el mar con temor. Las dificultades siempre van a estar, los malos ratos siempre van a estar, pero nosotros tenemos que caminar sobre el mar, caminar sobre la situación, con fe, con fe, con fe de la buena, con la fe de la que toca al Padre. Y Jehová cumplirá su propósito en mí, como declara David en el Salmo 138:8. Jehová no desampara, Jehová tiene misericordia, Jehová cumplirá su propósito. Que Dios les bendiga. Y espero que sea un anhelo de hoy en más el tocar
a Jesús, el tocar al Padre. No solo ser tocado y recibir, también nosotros tenemos que darle. Porque Él se da cuenta, Él lo sintió. Hay que tocar al Padre, porque nos quiere protagonistas, no nos quiere ahí destruidos, derrotados. Podremos estarlo, como dice Pablo, que ahora no me acuerdo dónde es la cita. Podremos estar abatidos, pero Él nos levanta. Es solo transitorio, es solo transitorio. Son momentos. El desierto tenía que ser un momento, lo dilataron. Pedro tenía que lanzarse a caminar sobre el mar y su miedo casi lo ahoga. Entonces, día a día tenemos que aprender a caminar sobre la situación, a crecer en fe, para que no nos debilite o no nos paralice, como veíamos de los cabritos. Es necesario que estemos despiertos en estos tiempos y que la iglesia sea protagonista, una iglesia que toque el corazón del Padre. Que Dios les bendiga.